en la emisión de 1 a 3 en la octava Noticias. El día de hoy, durante la conferencia matutina, el presidente habló un poco sobre las refinerías en nuestro país y usó una frase algo así como, pues, ¿cómo no van a contaminar si las dejaron casi convertidas en chatarra? Las refinerías ha sido un tema de amplia discusión, no solo durante este sexenio, sino durante ya varias décadas. Ayer justo nos quedamos pendientes con este tema con el doctor José Antonio Ordóñez Díaz. Él es catedrático de la UNAM y del TEC de Monterrey, además de director e investigador en Servicios Ambientales y Cambio Climático AC. Doctor, bienvenido nuevamente y gracias por aceptar continuar con esta conversación. Muchas gracias por darme la oportunidad de retomar el tema. Y sí, efectivamente, la inversión, imagínate que tú compras una empresa como Pemex y decides, en lugar de comprar la pipa que necesitas para llevar la gasolina, decides rentarla y decides rentar cada tubo y cada llave a diferentes amigos para que tú no compres nada. Y resulta que a final de cuentas la infraestructura jamás se renueva y no te pertenece porque es de otras personas. Entonces, así la situación. Pero ahorita vamos a darle continuidad a esta parte. Se levantaron muchas preguntas sobre el horario de verano. Y el Sí. horario de verano fue implementado por vez primera en 1907, nada más ni nada menos por Benjamin Franklin. ¿Sí? Y esto fue durante la Primera Guerra Mundial con el objetivo de ahorrar carbón. Sí, el cambio de horas en México se implementó en el 96 para reducir, para disminuir el consumo de electricidad, según el Centro de Metrología de México y según la Secretaría de Energía, y fue un decreto que estableció el expresidente Zedillo. Ahora bien, todo esto se menciona en lo que estábamos tratando ayer en la reforma energética, porque esta reforma que publicó Peña Nieto decía que se preveía que la reforma en términos netos iba a dar un crecimiento adicional del 1% para el año 2018 y se podría llegar a incrementar hasta el 3% en el año 2025, 3%. Pero resulta que las instalaciones, como ya lo mencionó el señor presidente, tienen un adeudo de 1.7 billones de pesos, que equivale al 10% del Producto Interno Bruto. O sea que el crecimiento que pudiera tener en los próximos 50 años no serviría ni de paliativo para poder pagar esa deuda que ya tiene. Ahora bien, nos quedamos en el punto número 4, que era ponerle fin al monopolio de la gasolina y de que el precio de la gasolina en México, pues fortuitamente se vio una disminución del precio, pero todavía no llega al costo que debe de llegar y nosotros deberíamos de estar, ahora que tuvieron un valor negativo, nosotros deberíamos de haber recibido todo ese petróleo, pero les falta el colmillo de negocio a los administradores de todas las administraciones públicas de México, porque siempre nos han dejado deuda en lugar de dejarnos beneficio. El quinto punto que quería mencionar se refiere al el contenido nacional de proyectos de explotación y extracción de hidrocarburos, que debía más o menos empezar de forma gradual en un 25% para el año 2015 y llegar a un 35% en el año 2025. Pero resulta que una de las empresas de otros familiares de otros políticos cometieron un fraude por 3.576 millones de pesos entre el año 2011 y 2014. Entonces, ¿cuál exploración, verdad? La ley de la inversión extranjera, que es el sexto punto, Nos va a decía dejar que las ahí, actividades... ¿cómo estuvo eso hubo un fraude entre 2011 y 2014, dice usted, con Sí, esto que se nos dijo que era una necesidad de explorar, digamos, más abajo las aguas ultraprofundas, ¿o a qué se refiere en concreto, doctor? sí, hay una familia de un expresidente que con su compañía se llevó todo ese dinero y no hizo nada más que contaminar comunidades, acuíferos, el océano,
Y todo esto, y cobró 3.576 millones de pesos en tres años, del 2011 al 2014. ¿Cómo ves? ¿De Ahora, la qué ley de, empresa y expresidente estamos hablando? ¿Nos podría recordar para ir poniendo muy sí, bien toda la cronología? de don Vicente Fox, la empresa pues de los hijos de su esposa, ¿verdad? Es decir, se Entonces, beneficiaron, digamos, de esta explotación que nos decían que no se podía hacer y que tenía que impulsarse. sí, o sea, cobraban mientras estaban rascando la panza, ¿no? Entonces, el sexto punto es la ley de inversión extranjera. Y aquí más o menos las actividades de exploración y producción se consideran estratégicas para el Estado, y el Senado aprobó a medianoche de un martes del, del 2014 la reforma energética con 95 votos a favor y 28 en contra de lo general, dando así el primer paso para abrir los sectores petroleros y eléctricos a la inversión extranjera. Y luego, por esto votaron el PRI, el PAN, el Partido Verde, y los 28 votos en contra eran de algunos perredistas. Pero prácticamente el PRI, el PAN, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y otros abrieron y permitieron que se estableciera esta reforma energética. Respecto a la ley minera, que es el séptimo punto, desde 1988 y hasta el 2019, en México se han otorgado 60.534 concesiones, de las que 17.267 se dieron durante la administración del presidente Salinas de Gortari, 11.542 con Ernesto Zedillo, 15.753 con Vicente Fox, 12.864 con Felipe Calderón y 5.396 con Enrique Peña Nieto. Ahorita que se ha sacado pues los documentos para decir quiénes van a arrancar las actividades en México, se mencionó que los sectores esenciales para arrancar digamos que el término de la cuarentena son Sí, lo mínimo necesario, ¿no? Para el sobrevivir, digamos. automotriz y el Ajá, minero. ¿Cómo ajá. ves? Sí, Con López Obrador, afortunadamente no se ha entregado ninguna concesión, pero las mineras que están trabajando no han sido responsables de los daños al ambiente que han cometido. Y esto es terrible, porque muchas de las poblaciones que viven cerca de las minas pues padecen enfermedades como cáncer, como leucemia, como respiratorias, cardíacas, y no hay una justicia mexicana que les pague ese daño que tiene. Respecto a la ley de la industria eléctrica, pues se quitó a la compañía de luz y fuerza del centro, pero eh, el cambio de esta transición nos afectó a todos en el aumento, en el costo y en el abuso, que era lo que mencionábamos ayer un poco, respecto a que nosotros ya habíamos comprado todos los medidores análogos que no gastan electricidad, y nos pusieron los digitales y ahora te cobran, la uses o no, una renta. Pero además, si hay un voltaje, pues ellos lo registran y no te pagan los electrodomésticos que se queman. De hecho, aquí en Iztapalapa hay muchas descargas y sobrecargas que te queman los insumos, y las personas generalmente nunca guardan sus facturas. Entonces lo primero que se les queman son se las las vuelven a... computadoras. Sí, las computadoras que tienen un nivel de tolerancia mucho menor, y las pantallas, las televisoras. Oiga, Respecto doctor, a la industria geotérmica, pues la ley tenía como objetivo regular el reconocimiento a la exploración y explotación, pero no se ha hecho nada. En cuanto a la ley de aguas nacionales, que es el 10º punto, en México existe un sistema de concesiones de agua desde 1992 que han otorgado 537,000 títulos de aguas nacionales, lo que ha provocado que el 70% del volumen del agua nacional esté en 7% de los concesionarios, y principalmente embotelladoras, dejando a la gente sin agua.
Ahorita el problema más terrible es en Oaxaca, donde hay comunidades que llevan ya más de 7 meses sin agua, y en Ecatepec, que les cortaron a todos el agua y ahorita las pipas las están vendiendo de 500 a 1,500 pesos. Los decretos de Peña Nieto, más o menos realizados hace un año, han levantado vedas en 300 cuencas del país porque otorgó 12,000 concesiones extra de las aguas nacionales. Bueno, se Entonces, puede inferir, doctor, que a esto se refería el presidente cuando dijo que había un modelo neoliberal de saqueo. Pero porque nos quedan un no par de es un minutitos. modelo. Debemos entender que no es un modelo. Es la actitud de unas personas, de un puñado de personas, para agotar los recursos naturales de una nación. Justo le Eso, preguntaría, doctor, para cerrar, un poco ya perfilándonos a las acciones de esta administración, está esta discusión que usted bien menciona, ¿no? La forma en la que ahorita garantizamos, digamos, el combustible es casi casi pagándole a otras naciones para que pues nos refinen lo que podríamos hacer aquí. Pero esto también ya ha demostrado, y usted no me dejará mentir, que no es, digamos, una opción completamente saludable para el ambiente. De hecho, todo lo contrario. ¿Cómo podemos encontrar un balance entre apostarle nuevamente a la soberanía energética, por decirle así, y contribuir con el ambiente? Porque estamos también en un punto límite en ese sentido. sin duda alguna. Mira, el primer punto es fortalecer nuestras capacidades nacionales con los estudiantes y con los institutos que tenemos que están formando gente en estas áreas. Segundo, bueno, de esa manera garantizas el empleo bien remunerado y permites que las capacidades y las fortalezas locales aumenten y generes marcas propias, patentes propios. Esa es la primera parte, porque pues las refinerías están cayendo. Existen métodos alternativos que tienen que ver pues con el reuso de toda la infraestructura y tecnología que se tenía, habilitando y mejorando los procesos. Es decir, pues es como restaurar un auto que ahora están de moda y meterle un motorzazo y unas llantas y hacerlo que camine, ¿no? Un motorzazo eléctrico, si quieres. Pero es apostarle a lo que nosotros estamos formando como profesionistas en México. Y para reducir la contaminación, déjame decirte, por ejemplo, que los beneficentros aportan más o menos 12 millones de, de kilogramos de dióxido de carbono, orgánico volátiles persistentes, ozono y otras cosas, partículas PM2.5, y cobran 4,500 millones de pesos al año. De lo que cobran, no te facturan cuando tú pagas en el beneficentro y no aportan un peso para el desarrollo de innovación tecnológica y tampoco mitigan las emisiones que están generando. Son un foco de contaminación terrible. Muchas de las personas que viven en su alrededor, en 1 kilómetro a la redonda, pues han muerto de enfermedades provocadas por el incremento en la concentración de estos contaminantes en el aire que le da pues enfermedades respiratorias y cáncer principalmente. Y la gente no sabe de qué se muere y es precisamente por eso afectando el rendimiento de los jóvenes, porque obviamente al haber mayor concentración de monóxido de carbono y dióxido de carbono, reduce tu actividad cerebral. Esto es un problema de salud pública y nos está llevando pues a un reto muy importante. Tenemos que repensar las cosas y hacer las cosas bien. Como tú dices, la oportunidad que tenemos ahorita es apostarle a nuestros talentos, desarrollar las tecnologías bien, dejar la corrupción de lado, porque el señor presidente tiene muchos asesores que tienen cola que le pisen por ser de la gente más corrupta y nefasta y que se ha llevado todos los recursos para su enriquecimiento. Entonces hay un problema. Por un lado se está dando cuenta de esta problemática, pero por otro lado, pues quien está a su lado le está mintiendo. Entonces, ojalá también despierte esta administración para hacer las cosas bien. Y nosotros como ciudadanos tenemos que exigir nuestros derechos y tenemos que empezar a procurar que haya salud en el ambiente. Ahorita con esta contingencia ambiental, lo que hemos visto es la indiferencia en la mayoría de los casos y la falta de solidaridad. Si nosotros pusiéramos un límite a todo esto, en 6 semanas habríamos dejado la contingencia ambiental, pero la gente no quiere hacer caso
Y hay gente, por ejemplo, que dice que el horario de verano fue para homologar las actividades de la bolsa de valores. Bueno, podían poner la bolsa de valores en Yucatán y ya no había ningún problema y no afectaría a más de 100 millones de habitantes, ¿verdad? No, todo tiene un trasfondo y el trasfondo en México, desgraciadamente, ha sido la corrupción, el abuso de los gobiernos sobre los ciudadanos y el que los ciudadanos no han tenido el valor, como tú lo tienes, de informarse bien para poder opinar. Ahorita hay un problema tenemos mucha información, pero mucha no está bien consolidada, mucha no está Doctor, ¿tiene usted bien algún sitio sustentada. web, algún lugar donde podamos leer su trabajo o donde darle seguimiento a todo esto que nos compartió el día de hoy? Sí, mira, no me vas a creer, pero todos estos son reportes del gobierno. Okay, Son ¿no? informes de periodista. Por ejemplo, les invito a que lean el libro de Lidia Cacho, donde ella hace una denuncia terrible, tremenda, y vean cómo tratan a un ciudadano que dice la verdad en México. ¿Eh? Tela de Eso dónde es lo cortar. Ahí dejamos varios pendientes para seguir desmenuzando futuras entrevistas. sí, Doctor, tengo muchas nuevamente, cosas. Pero mira, muchísimas la gracias. cosa es decir la verdad, decir a la gente, por favor, no se crean todo, investiguen un poco, lean. Ahorita, yo, por ejemplo, puedo leer artículos de Estados Unidos, de Rusia, de Francia, de donde yo quiera, porque la Internet es un arma de dos filos. Nos da mucha cultura o nos da el inverso a la cultura. Llegamos a un retroceso de hombre de las cavernas. Entonces, tomemos lo mejor de estas oportunidades, capacitémonos, leamos, no nos creamos todo y por favor seamos más analíticos. México es un país de jóvenes que realmente quieren saber la verdad y por eso yo me preparo todos los días para darles la información y se las comparto cuando ustedes así me lo soliciten, con mucho Doctor, cariño y gratis. pues muchísimas gracias, doctor José Antonio Ordóñez Díaz, por compartirnos de forma muy generosa toda esta información. Le mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Fue el doctor José Antonio Ordóñez Díaz, es catedrático de la UNAM y del TEC de Monterrey, investigador en servicios ambientales y cambio climático AC. Vamos a la